Algo está cambiando sobre Estados Unidos en las últimas semanas. Luces misteriosas han aparecido en el cielo nocturno. Sonidos atronadores, como trompetas, han resonado en ciudades tranquilas. Nubes tubulares, anillos brillantes y fenómenos inexplicables se están capturando por todo Estados Unidos. Y mientras los científicos buscan respuestas, quienes conocen las Escrituras empiezan a temblar. ¿Podría ser esta la señal de la que nos advirtió Jesús? En este vídeo, exploraremos los extraños sucesos que se desarrollan en los cielos de Estados Unidos y descubriremos su profundo significado profético. Porque no son solo patrones climáticos, no son simples coincidencias, podrían ser señales del fin. Antes de empezar, asegúrate de darle me gusta a este vídeo. Suscribirte para recibir actualizaciones bíblicas y comentar abajo qué crees que significan realmente estas señales. Profundicemos. Comenzó en silencio, sin sirenas ni advertencias. Solo un silencioso anillo brillante suspendido en el cielo nocturno sobre Washington, D.C., justo encima del corazón de Estados Unidos. Apareció exactamente a las 3:33 de la madrugada, una hora que algunos creen que tiene un significado espiritual, y permaneció inmóvil durante varios minutos. Ningún patrón meteorológico podía explicarlo. No había ninguna aeronave presente. Los pilotos que sobrevolaban el lugar confirmaron el avistamiento, pero el control de tráfico aéreo no reportó nada en el radar. El cielo estaba despejado, pero el anillo permaneció. Los testigos se quedaron paralizados, grabando en sus teléfonos, muchos incrédulos. No era una nube, no era un efecto de la luz, no se comportaba como algo natural. Algunos dijeron que se sentía como si el cielo se hubiera abierto. Otros lo llamaban el ojo de Dios, que observaba en silencio desde arriba. En la Biblia, Dios a menudo usaba el cielo para hablar. Desde la columna de fuego en el desierto hasta la estrella sobre Belén, sus mensajes nunca han sido sutiles, pero siempre han sido claros para quienes tienen oídos para oír. Joel 2:30 declara: mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Lo que ocurrió en Washington pareció el comienzo de esa maravilla. Una señal demasiado precisa, demasiado simbólica para ignorarla. ¿Fue una advertencia divina a la nación, un llamado final antes del juicio o simplemente la primera de una serie de señales aún mayores por venir? Sigan atentos porque lo que viene a continuación es aún más inquietante y mucho más difícil de explicar. Poco después de que el anillo brillante apareciera sobre Washington, algo igualmente misterioso comenzó a desplegarse en los cielos de Estados Unidos. En varios estados, como Texas, Arizona, Florida y Missouri, la gente alzó la vista para ver largas nubes tubulares que se extendían por el cielo. No eran formaciones comunes que flotaban perezosamente sobre sus cabezas. Eran demasiado suaves, demasiado simétricas, demasiado deliberadas. Algunas se extendían kilómetros sin romperse, otras parecían rodar como pergaminos desplegados sobre la tierra. Los testigos describieron una quietud inquietante bajo ellas. No había tormenta, ni lluvia, ni ruidos sordos, solo un silencio profundo y reverente. Las nubes no se comportaban como algo que los meteorólogos pudieran explicar fácilmente. Las teorías iban desde la cizalladura del viento hasta condiciones atmosféricas inusuales, pero quienes las vieron de primera mano no estaban convencidos. Muchos dijeron que las formaciones parecían intencionales, casi como pasillos en el cielo. Algunos incluso afirmaron ver formas tenues, siluetas angelicales, alas, túneles de luz dentro de las mismas nubes. En Apocalipsis 6:1, la Biblia dice: los cielos se retiraron como un pergamino que se enrolla. Esa imagen ha perdurado en la profecía cristiana durante siglos, pero ahora personas en todo Estados Unidos dicen haberlo visto con sus propios ojos. No son metáforas ni imaginación, sino señales visibles sobre sus hogares. Estas nubes tampoco fueron incidentes aislados. Aparecieron en días diferentes, en zonas horarias diferentes, pero con formas casi idénticas. Cada vez traían consigo una sensación de inquietud, sabiendo que algo más allá del clima se estaba desarrollando. ¿Podrían estas nubes ser un eco visual del movimiento divino? En el Antiguo Testamento, Dios guiaba a su pueblo con una nube durante el día. Pero en la América actual, ¿podría la nube dejar de ser una guía para convertirse en una señal, no de dirección, sino de advertencia? Sea cual sea su origen, una cosa está clara: los cielos de Estados Unidos ya no están en silencio.
Y quienes observan comienzan a darse cuenta de que estas señales no son aleatorias, son proféticas, son deliberadas. Y apenas están comenzando. Durante años, los estadounidenses han estado escuchando algo en el cielo, algo que parece no pertenecer a este mundo. Desde pueblos pequeños hasta grandes ciudades, se han registrado profundos zumbidos metálicos y trompetas distantes que parecen surgir de la nada. No se trata de aviones que pasan ni de sirenas lejanas. Sonidos extraños y prolongados que vibran en el aire, hacen vibrar las ventanas, activan las alarmas de los coches y provocan pánico en los animales. En San Luis, los residentes lo describieron como un leve gemido mecánico que subía y bajaba en oleadas. En Nueva York, el ruido resonaba entre edificios sin una fuente visible. Ha ocurrido en plena noche y a plena luz del día, siempre inesperado, siempre inexplicable. Y cuando las autoridades de emergencia investigan, no encuentran nada. Ni fallas en los equipos, ni estallidos sónicos, ni actividad de construcción, solo silencio y confusión. Muchos han intentado justificarlo llamándolo desplazamientos de las placas tectónicas, cambios en la presión atmosférica o incluso pruebas secretas del gobierno. Pero la coherencia de los informes, la distribución geográfica y las reacciones emocionales de los testigos apuntan a algo mucho más profundo. En la Biblia, el sonido de las trompetas del cielo nunca fue insignificante. En Éxodo capítulo 19, cuando Dios descendió sobre el monte, sí, se escuchó un fuerte toque de trompeta que hizo temblar al pueblo. En el libro de Apocalipsis, los toques de trompeta señalan el comienzo del juicio. Cada uno abre una nueva etapa en la cronología del fin. ¿Y si lo que oímos no fuera un ruido aleatorio, sino una alarma espiritual? ¿Y si los cielos intentaran hablar a una nación que ha dejado de escuchar? La gente describe el sonido como sobrenatural, metálico, angelical y aterrador. Algunos caen de rodillas al oírlo, otros rompen a llorar y otros, aunque no sean religiosos, admiten que algo en el sonido les conmueve el alma. Ya sea que creas que es Dios, la naturaleza o algo completamente distinto, hay algo innegable. Estamos despertando. Los cielos ya no están tranquilos, están gimiendo. Están advirtiendo y están llamando a quienes estén dispuestos a escuchar. Si alguna vez has experimentado estos misteriosos sonidos del cielo o si este mensaje te ha conmovido, no te vayas. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué has visto o escuchado. Dale me gusta a este vídeo para ayudar a otros a descubrir la verdad que se esconde a simple vista. Y suscríbete a este canal para obtener más información bíblica, señales del mundo real y advertencias urgentes para los tiempos en que vivimos. Porque la trompeta puede no solo ser ruidosa, podría ser el primer sonido antes de que todo cambie. Mientras el cielo ofrecía señales y prodigios, algo igual de escalofriante se desarrollaba silenciosamente en Estados Unidos. Sin titulares, sin ceremonias ni debate público, se implementó un nuevo sistema, uno que muchos creen podría ser la misma infraestructura de la que la Biblia advertía. En varias ciudades importantes de Estados Unidos, como Chicago, Los Ángeles y Austin, los ciudadanos comenzaron a reportar un cambio repentino en el acceso a servicios esenciales. Los cajeros automáticos dejaron de aceptar tarjetas de débito y en su lugar solicitaban el escaneo de la palma de la mano. Los supermercados instalaron discretamente sistemas de reconocimiento facial en las cajas de autoservicio. Las farmacias exigieron confirmación biométrica antes de permitir que los pacientes recogieran sus recetas. Nadie recibió aviso previo. No se anunció oficialmente la implementación, simplemente sucedió. En 3 minutos, el cambio entró en vigor y a quienes no lo cumplieron se les negó la solicitud. A primera vista, esta tecnología se comercializó como un avance y una mejora en la seguridad, una medida contra el fraude, pero bajo la comodidad se esconde un nuevo y peligroso precedente. Si tu cuerpo no se somete, no participas. No puedes comprar, no puedes vender, no puedes vivir una vida normal. El libro de Apocalipsis 13, 16-17 habla de una época en la que nadie podía comprar ni vender a menos que tuviera la marca. Durante siglos, los creyentes se han preguntado cómo sería esa marca, un tatuaje, un chip, una identificación digital. Y ahora, con la tecnología biométrica avanzando más rápido de lo que la regulación puede adaptarse, la posibilidad de una economía basada en el cuerpo sin dinero en efectivo ya no es solo una teoría. Se está convirtiendo en realidad. Y lo más preocupante es que la mayoría de la gente lo recibió con agrado.
No hubo protestas, ni retrasos, ni indignación. De hecho, muchos celebraron la comodidad sin reconocer el control que conlleva. La tecnología en sí no es intrínsecamente mala, pero cuando se convierte en una herramienta para imponer la conformidad y negar el acceso a lo esencial de la vida con base en permisos centralizados, refleja el sistema descrito en las Escrituras, vinculado no a la libertad, sino a la sumisión total. Mientras los cielos lanzan advertencias, la tierra prepara el terreno para que la profecía se cumpla. Y esto no sucede en un futuro lejano, sino en nuestra vida, en nuestros vecindarios, bajo nuestros pies. La pregunta ahora no es si nos estamos acercando a la marca, sino cuánto hemos avanzado ya. Y si nadie presta atención, si nadie alza la voz, pronto podría llegar el día en que la línea entre la elección y el control desaparezca por completo. Y cuando llegue ese momento, puede que ya sea demasiado tarde para dar marcha atrás. Hay un momento en la Biblia registrado en Joel 2:30, donde Dios declara: mostraré maravillas en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Para muchos es un versículo envuelto en misterio, a menudo desestimado como poético o simbólico. Pero, ¿y si no fuera solo una metáfora? ¿Y si fuera exactamente lo que vemos ahora mismo, justo encima de nuestras cabezas? En todo Estados Unidos, testigos han reportado nubes ondulantes similares a humo que se elevan en formas inusuales. Nubes que se mueven en silencio, brillando desde dentro, formando largas torres verticales o espirales en el cielo. Algunas parecen túneles, otras columnas de fuego y otras alas de humo. Estas no están relacionadas con ningún incendio forestal ni sistema meteorológico conocido. Los meteorólogos han intentado explicarlas como formaciones inusuales causadas por inversiones térmicas, pero quienes se encuentran bajo ellas sienten algo más profundo. Hay un peso en ellas, una quietud, una energía sagrada inquebrantable. Muchos dicen que se sintieron paralizados por el asombro, como si el cielo mismo les hablara. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron. Algunos, incluso niños, señalaron hacia arriba y preguntaron: ¿de ahí vienen los ángeles? En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios solía venir a través de las nubes. En el monte, sí, era una densa nube y truenos. Cuando Salomón dedicó el templo, la gloria del Señor llenó el edificio como humo, tan denso que los sacerdotes no podían soportar ministrar. Y en el desierto, Dios guió a su pueblo mediante una nube durante el día, una señal visible de su guía, protección y presencia. Pero, ¿y si la nube hubiera regresado no para guiar, sino para advertir? En los cielos de Arizona y Texas se documentaron formaciones gigantescas que se desplazaban por el firmamento, como pergaminos. Algunos juraron haber visto tenues siluetas de figuras en su interior. Otros describieron las nubes como vivas, como si estuvieran cargadas de energía o se movieran con un propósito. Un piloto que sobrevolaba el Medio Oeste vio una columna de nubes verticales y brillantes que se extendía más alto que su altitud. Un fenómeno que nunca había visto en décadas de vuelo. No son simples rarezas naturales, son sermones visuales, advertencias en movimiento, nubes con mensajes. Es importante preguntarse por qué ahora, por qué aquí y por qué repetidamente sobre suelo estadounidense. Quizás sea porque esta nación anhela un faro de verdad, una tierra de refugio y un lugar donde la palabra de Dios se atesora. Quizás estas nubes, estas columnas de humo, no sean solo señales en el cielo, sino ecos de un fuego espiritual, señales de que algo arde bajo la superficie, algo que exige nuestra atención. Podemos descartarlas como coincidencias, podemos racionalizarlas como efectos climáticos o podemos detenernos, mirar hacia arriba y preguntar: Señor, ¿nos estás hablando? Porque el mismo Dios que advirtió a Nínive mediante un profeta, que sacudió a Egipto con señales en el cielo y que guió a Israel con fuego y humo, es plenamente capaz de volver a hacer lo mismo. Estas nubes pueden no ser aleatorias, pueden ser señales divinas, un despertador que nos llama a no temer, sino a regresar. Regresar a la verdad, regresar a la fe, regresar a aquel que aún habla. No siempre con truenos, pero a veces con humo. Y lo que viene después puede que no sea tan silencioso. Quédense con nosotros. Lo que estamos a punto de descubrir en la siguiente parte puede ser la señal más clara hasta ahora de que la cuenta regresiva ya ha comenzado. Sigan observando. Las advertencias finales ya han llegado y es hora de despertar. Durante muchos años, los estadounidenses han creído que su nación está espiritualmente protegida, incluso elegida.
Pero la realidad actual presenta un panorama diferente. Algo está cambiando y está sucediendo más rápido de lo que la mayoría está dispuesta a admitir. Moral, política y espiritualmente, hay un temblor. Y mientras el ruido del malestar social y la división política se intensifica, otro sonido se eleva por debajo, el sonido de la disrupción divina. Abdías 1, 3-4, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Aunque te eleves como águila y pongas tu nido entre las estrellas, de allí te haré descender. Esto no se escribió sobre Estados Unidos, pero se aplica con precisión profética. El simbolismo es inquietante. El águila, emblema de Estados Unidos, las estrellas, ambición, el orgullo, su perdición. Durante décadas, la nación se ha engrandecido en riqueza, poder e influencia. Pero en los últimos años, una serie de sucesos inexplicables, terremotos, incendios, tormentas sin precedentes y ahora señales en el cielo han dejado a muchos preguntándose si ya no estamos bajo protección divina, sino bajo advertencia divina. Bíblicamente, Dios siempre ha usado los cielos para llamar la atención de las naciones. Envió fuego desde los cielos sobre Sodoma, oscuridad sobre Egipto, una estrella sobre Belén. Y en los últimos días, como dice la Biblia, los cielos volverán a ser su lienzo. El Apocalipsis habla de estrellas que caen, del sol que se oscurece, de la luna que se convierte en sangre. Y Joel confirma que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del gran y terrible día del Señor. Pero quizás la verdad más aleccionadora no sea lo que sucede en el ambiente, es lo que sucede en el corazón de la nación. Las iglesias se están vaciando, la verdad se está redefiniendo. Los niños se crían en una cultura donde el bien se considera malo y el mal se celebra. El Evangelio ha sido reemplazado en muchos púlpitos por discursos de autoayuda y comentarios políticos, y el temor de Dios está casi olvidado. Esto no es solo decadencia política, es erosión espiritual. Y si creemos que Dios juzga a las naciones como lo hizo con Nínive, Babilonia y Egipto, también debemos aceptar la posibilidad de que Estados Unidos no esté exento. Algunos argumentan que Estados Unidos no aparece en la profecía del fin de los tiempos, que desaparece del escenario mundial, pero tal vez no desaparezca repentinamente mediante la destrucción. Quizás se desvanezca gradualmente a través de la rebelión, un lento colapso moral tan profundo que aleje a la nación del plan protector de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, que nación se levantará contra nación y la anarquía aumentará. Pero también dijo que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Así que tal vez, solo tal vez, las señales en nuestros cielos no sean solo advertencias, sino invitaciones. No a jactarnos de nuestro pasado, sino a arrepentirnos en el presente. No a proclamar nuestra bendición, sino a preguntarnos si aún somos fieles. Porque una nación puede tener iglesias, riqueza e influencia y aún así estar lejos de Dios. El temblor ha comenzado. Los cielos ya no están en silencio y el mensaje no es político, es profundamente espiritual. ¿Estamos escuchando o somos demasiado orgullosos para mirar hacia arriba? Lo que acabamos de explorar no es ficción, alarmismo ni fantasía. Es la realidad que se despliega. Los cielos de Estados Unidos ya no están en silencio. Desde anillos brillantes y sonidos de trompetas hasta nubes misteriosas y sistemas biométricos que se elevan en el fondo, todo apunta a una verdad, algo está sucediendo. Y no es solo político o ambiental, es espiritual. La Biblia nos advirtió que antes del regreso de Cristo habría señales en el sol, la luna y las estrellas. También advirtió que los corazones se enfriarían, que la verdad se cambiaría por mentiras y que la gente ignoraría las mismas señales destinadas a despertarlos. Pero para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír, estas no son solo coincidencias, sino confirmaciones. No sabemos el día ni la hora exactos, pero Jesús nos dijo que conoceríamos la época. Y cuando miran a su alrededor en Estados Unidos hoy, en el cielo, en las calles, en la condición espiritual de la gente, es evidente que estamos en esa época. Si este mensaje ha conmovido su corazón, no se vayan con la misma impresión. Pregúntate, ¿estoy listo? ¿Estoy prestando atención? ¿Estoy atento a lo que está sucediendo? Si crees que estas señales son reales, si sientes la urgencia, dale me gusta a este vídeo. Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete a este canal para recibir más actualizaciones basadas en las Escrituras y la verdad. Tu voz importa,
Tu testimonio puede despertar a alguien más y tu participación ayuda a que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Gracias por vernos. Mantente alerta, mantente firme en la palabra y, sobre todo, cerca de Cristo, porque el cielo habla y el Rey viene. Aplausos en los cielos de Estados Unidos, algo misterioso ha comenzado. Extrañas luces multicolores surcan el firmamento. Los animales huyen. Los ríos se secan. El suelo tiembla suavemente y el silencio antes de la tormenta se hace más fuerte. Desde los gemidos de Yellowstone hasta los ríos rojos de Utah. Desde los sonidos de trompeta en los cielos de Texas hasta las figuras angelicales sobre Washington D.C., cada señal apunta a una verdad más profunda. Algo se agita, algo divino. Jesús nos advirtió que en los últimos días aparecerían señales en los cielos y en la tierra. Las estamos presenciando ahora. ¿Intenta Dios llamar nuestra atención? Quédense con nosotros porque lo que están a punto de escuchar podría sacudir su comprensión del mundo y ponerlos cara a cara con la profecía. Por favor, denle me gusta, comenten abajo y no olviden suscribirse para recibir más verdades reveladas. En lo profundo del Parque Nacional de Yellowstone, símbolo de belleza natural intacta, se ha instalado un silencio extraño y perturbador. Pero no es la quietud de la paz, es el silencio de la ausencia. Los animales se han ido. En las últimas semanas, excursionistas, guardabosques e incluso turistas han registrado un patrón alarmante. Se han avistado manadas de bisontes, grupos de alces e incluso depredadores como osos y pumas abandonando el parque a toda prisa. Se desplazan en grandes grupos a menudo de noche, como impulsados por una urgencia compartida, una señal que solo ellos pueden oír. No hay actividad volcánica ni perturbaciones causadas por el hombre. La tierra parece tranquila, pero los animales cuentan otra historia. Job 12:7 nos lo recuerda, pero pregúntales a los animales y te enseñarán. ¿Será posible que estas criaturas, libres de la tecnología y del orgullo, aún escuchen la voz de la creación? ¿Sienten algo que nosotros no podemos? Desde el principio, el hombre fue creado para vivir en armonía con Dios y con la naturaleza. Pero cuando Adán y Eva cayeron, también cayó nuestra capacidad de percibir lo que antes era claro. Nos volvimos espiritualmente sordos, pero los animales aún escuchan. Aún se mueven cuando la tierra susurra, aún tiemblan cuando algo divino se acerca. Yellowstone tiembla. Los lugareños han reportado extraños sonidos subterráneos, gemidos guturales, como el aliento de algo antiguo que se despierta en su sueño. En un vídeo, un hombre coloca una botella de plástico en el suelo. En cuestión de segundos, la botella empieza a rebotar y a temblar, no por el viento, sino por un pulso bajo la tierra. La tierra respira o advierte. Esto es más que ciencia, más que instinto. Es la profecía cobrando vida en la creación. Y si la tierra gime y las bestias se mueven, la pregunta ya no es si algo está sucediendo, es por qué. Quédense con nosotros porque lo que descubriremos a continuación nos llevará desde los bosques de Yellowstone hasta los cielos de Estados Unidos, donde ha aparecido algo aún más asombroso. No se vayan. Lo que viene podría impactarlos. Mientras Yellowstone gime bajo tierra, los cielos de Estados Unidos han comenzado a brillar de misterio. Desde las llanuras de Nebraska hasta las calles de Los Ángeles, desde los remotos desiertos de Nevada hasta los tranquilos pueblos de Kentucky, los estadounidenses han estado apuntando sus teléfonos al cielo para capturar un fenómeno inexplicable. Luces multicolores suspendidas en el cielo, tiñendo la noche con tonos inusuales en la naturaleza. No son relámpagos lejanos ni el sutil resplandor de las auroras. Se trata de cintas rojas, espirales violetas, verdes penetrantes y halos de luz dorada que forman formas y patrones cambiantes que parecen intencionados. Algunos se asemejan a alas, otros a ojos. Algunos han formado círculos perfectos, orbes concéntricos que pulsan en silencio. Los expertos se han apresurado a encontrar respuestas. No hay tormentas solares inusuales, ni lanzamientos de satélites, ni pruebas militares. Los cielos, según los registros oficiales, deberían estar en calma. Y sin embargo, hablan. En Joel 2:30, Dios declara, mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Estas palabras han resonado a lo largo de los siglos, pronunciadas como advertencia y como promesas susurrantes de Dios de que los cielos se convertirán en un lienzo para
Su llamado final. Algunos dicen que estas luces son solo efectos de la atmósfera, reflejos de la luz de la ciudad que rebotan en el aire helado o en tormentas lejanas. Pero quienes las han visto con sus propios ojos lo saben mejor. No parpadean como rayos artificiales, pulsan como el aliento, no se dispersan. Mantienen su forma flotando en el aire como si esperaran instrucciones. En algunas regiones, los testigos describieron el silencio que invadió la zona justo antes de que aparecieran las luces. Los perros dejaron de ladrar. El viento cesó. El aire, dicen, se sentía pesado, no aterrador, sino reverente, como estar en presencia de algo sagrado. Un hombre en Dakota del Norte dijo, no se sentía natural. Sentía como si el cielo me estuviera observando. ¿Podrían estas luces ser señales de intervención divina? ¿Maravillas destinadas no a entretener, sino a despertar? ¿O podrían ser algo completamente distinto? ¿Una gloria falsa, un preludio al engaño? Sea cual sea su origen, una verdad permanece, no son normales ni aleatorias. Algo sobre Estados Unidos ha cambiado y los cielos ya no están en silencio. Comienza como un zumbido bajo, luego asciende lentamente hasta convertirse en una profunda explosión metálica, como el gemido de un cuerno demasiado grande para que las manos humanas lo sostengan. Algunos lo comparan con una trompeta, otros dicen que suena como acero rugiendo o un tren de carga en el cielo. Pero una cosa es segura, viene de arriba y de abajo. Desde Texas hasta Pensilvania, los residentes han recurrido a las redes sociales para subir vídeos que capturan estos extraños sonidos que resuenan en el aire. Barrios enteros se detienen a escuchar. La gente sale de sus casas a medianoche con los ojos abiertos por la confusión y el corazón latiendo con fuerza por algo que no pueden explicar. Y el momento en que se escuchan estos sonidos similares a trompetas no es casualidad. Romanos 8:22 nos dice, sabemos que toda la creación gime con dolores de parto hasta el presente. La creación no solo existe, sino que sufre y manifiesta su dolor. En California, un agricultor informó que el suelo bajo sus pies vibraba con pulsos rítmicos. En Michigan, una mujer afirmó que sus ventanas temblaron sin que se registrara actividad sísmica. Un adolescente en Georgia grabó a su perro aullando incontrolablemente justo antes de que comenzaran los sonidos. No es solo sonido, es sensación. La atmósfera se siente cargada. La Tierra se siente inquieta. Los científicos han tenido dificultades para dar una respuesta uniforme. No hubo terremotos, ni tormentas, ni fallas de infraestructura. Las explicaciones se quedan cortas porque esto no es algo que podamos medir, es algo que se nos muestra. ¿Acaso la Tierra intenta decirnos algo? En Apocalipsis, las trompetas anunciaron juicio. En Éxodo, anunciaron la presencia de Dios. En Josué, derribaron los muros de Jericó. La trompeta siempre ha significado una cosa, prepararse. Y quizás eso sea precisamente lo que estos sonidos pretenden hacer. Si has escuchado estos ruidos o has experimentado algo similar donde vives, queremos saber de ti. Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si crees que la gente necesita saber qué está pasando en todo el país, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para recibir más información profética. Estamos presenciando señales no solo en el cielo, sino también en la tierra bajo nuestros pies. Y se avecinan más. En el corazón de Estados Unidos, el agua, nuestro elemento más preciado, está empezando a cambiar y no solo en temperatura o nivel, sino también en color. Varios estados han reportado masas de agua que se han tornado de un color carmesí inusual. En la zona rural de Utah, un arroyo de curso lento se transformó de la noche a la mañana en lo que los lugareños describieron como un río de sangre. En Arizona, un pequeño lago cerca de una reserva natural se encontró brillando rojo al amanecer. Y en algunas zonas de Georgia, las pozas se han vuelto oscuras y espesas, como si estuvieran manchadas con algo más que contenido mineral. Las autoridades se apresuran a ofrecer explicaciones, floraciones de algas, sedimentos ricos en hierro, escorrentía estacional. Pero hay algo en estos eventos que se resiste a la simplicidad. En muchos casos, el cambio ocurre demasiado repentinamente. El color es demasiado intenso, la atmósfera demasiado pesada. La gente no solo ve el rojo, lo siente. En Éxodo 7, la primera plaga que Dios envía sobre Egipto es la conversión del río Nilo en sangre.
No fue solo un castigo, fue una confrontación, una declaración de que Dios es soberano incluso sobre los elementos vivificantes que damos por sentados. Y en Apocalipsis 16, 4, durante el derramamiento del juicio, las aguas vuelven a convertirse en sangre, no como metáfora, sino como advertencia divina. Entonces, ¿qué significa que los ríos de Estados Unidos comiencen a teñirse de rojo? Algunos dicen que es coincidencia, otros lo llaman resultado de la contaminación y la negligencia, pero podría ser también simbólico, un recordatorio visible de que sin arrepentimiento el juicio sigue. El agua sustenta la vida. La sangre habla de sacrificio, consecuencia y pacto. Cuando ambos se confunden, cuando el agua se convierte en sangre, el mensaje nunca es neutral. Un testigo en Luisiana lo describió así: no era solo rojo, se sentía sagrado. Era como si la tierra misma recordara algo antiguo. En algunos lugares, los peces han muerto. En otros, el agua volvió a la normalidad después de solo unos días sin dejar rastro. Casi como un susurro fugaz, una advertencia susurrada y luego retirada. ¿Son estos eventos aislados o se está gestando algo más grande? A lo largo de la historia, Dios ha usado los elementos de la tierra para revelar su mano. Fuego del cielo, agua de las rocas, oscuridad a plena luz del día. Y ahora en los ríos de América, algo antaño puro se tiñe de rojo, no para destruir, sino para despertar. No para castigar, sino para recordar. Ocurrió justo después de la medianoche. Los cielos de Washington, D.C., una de las regiones más vigiladas y escrutadas de la Tierra, no fueron atravesados por luz, sino por algo mucho más inexplicable. No una explosión, ni un sonido, sino una presencia. Testigos oculares comenzaron a describir lo imposible. Una figura suspendida en el aire sobre el National Mall. Imponente, inmóvil, vestida con túnicas que brillaban sin luz. Enormes alas extendidas, silenciosas, aún majestuosas. Un ángel, no una mancha, ni una ilusión, ni un truco de la vista. Esta figura flotaba en el cielo sobre el Capitolio, con los brazos en alto, el rostro cubierto de resplandor, pero oculto a la vista. A su alrededor aparecieron figuras más pequeñas. Al principio solo sombras. Luego tomaron forma como filas de otros seres alados que se cernían sobre la ciudad. Nadie habló. La gente en el suelo miró hacia arriba sin aliento. En un vídeo grabado de un corredor cerca del monumento a Lincoln, la cámara tiembla mientras la persona jadea y cae de rodillas. De fondo se oye a una mujer sollozando suavemente, a un niño susurrando: «Es él». Y así desaparecieron. El aire estaba cargado de reverencia. Ningún pájaro cantaba, ni una brisa se movía. Pero algo había cambiado. Algo invisible había pasado por la capital de la nación. Y quienes lo vieron supieron que no era una alucinación, era una visita. A lo largo de las Escrituras, Dios ha enviado ángeles para entregar mensajes, ejecutar juicios y declarar la victoria. En Génesis, los ángeles custodiaban el Edén con espadas de fuego. En Éxodo, un ángel guió a Israel por el desierto. En Lucas, un ángel anunció el nacimiento de Cristo. Y en Apocalipsis, ángeles derraman copas de ira, tocan trompetas de advertencia y declaran: «El tiempo está cerca». ¿Podría esta aparición sobre Washington, D.C. ser otro capítulo de esa tradición divina? No es un símbolo ni una metáfora, sino una advertencia. No podemos ignorar dónde ocurrió. Washington, D.C. no es solo el corazón del poder político, representa la identidad y el destino de una nación. Y cuando los ángeles sobrevuelan los edificios donde se promulgan las leyes terrenales, puede significar que los decretos celestiales están a punto de cumplirse. Los escépticos se apresuraron a calificarlo de delirio colectivo, proyección de drone o espejismo atmosférico. Pero, ¿cómo se explica la misma figura vista desde distintos barrios, por distintas personas, desde distintos ángulos? Cada una describe los mismos detalles. Alas, túnicas, silencio, asombro. Dios no siempre habla con truenos. A veces envía un mensajero al cielo para recordarnos que aún ve, aún reina y aún llama. ¿Qué debemos pensar de un ángel que desciende sobre el centro de la autoridad nacional? Se nos advierte que Estados Unidos no solo está sumido en una crisis política, sino también espiritual, que se está librando una batalla mayor, no entre la izquierda y la derecha,
sino entre el cielo y la tierra. Zacarías 14:9 declara que el Señor reinará sobre toda la tierra. Pero antes de que llegue ese día se darán señales, señales para despertar, para no asustar, para prepararse, para no castigar. Y lo que ocurrió sobre Washington, D.C. podría ser la señal más clara hasta ahora. Un centinela en el cielo, un llamado final para regresar. Continúen con nosotros porque en el próximo segmento descubriremos cómo esta aparición angelical se conecta con un patrón profético más amplio que se desarrolla en todo Estados Unidos. Los animales, los ríos, el silencio, sus gemidos, forman un solo mensaje divino y ese mensaje se hace cada vez más fuerte. Mucho antes de que cayera fuego del cielo o los mares se abrieran bajo la vara de Moisés, las advertencias ya estaban escritas. El patrón de Dios de advertencia, paciencia, juicio y restauración se ha repetido a lo largo de la historia. Y ahora, mientras los acontecimientos se desarrollan en Estados Unidos con creciente urgencia, surge una pregunta: ¿sigue Estados Unidos el mismo camino profético que recorrió el antiguo Israel? Los paralelismos son difíciles de ignorar. En el Antiguo Testamento, Dios suplicó a su pueblo mediante el hambre, la sequía, la peste y el temblor. Los llamó una y otra vez. El capítulo 4 de Amós relata cómo Dios enumera cada adversidad enviada como una llamada de atención. Sin embargo, después de cada una, se lamenta: sin embargo, no se volvieron a mí. El patrón no es solo histórico, sino también instructivo y podría estar repitiéndose ahora mismo en suelo estadounidense. Durante años, los cimientos de la fe en Estados Unidos se han ido erosionando. Iglesias que antes resonaban con la verdad, ahora resuenan con el compromiso. La convicción se ha cambiado por comodidad, la rectitud por relevancia. El temor del Señor por el aplauso de los hombres. Y así como la verdad se ha diluido, también lo ha hecho el discernimiento. Es en este vacío espiritual que las señales comienzan a multiplicarse. Los incendios arden en el oeste. Las aguas se convierten en sangre. Las trompetas retumban en los cielos. La tierra tiembla. Los animales huyen y los cielos se iluminan con colores que ningún científico puede explicar. Lo físico refleja lo espiritual. Lo visible clama contra la decadencia invisible. En 2 Timoteo 3, el apóstol Pablo describe los últimos días como tiempos peligrosos, no solo por la guerra o la enfermedad, sino por lo que le sucedería al corazón del hombre. Escribió que las personas serían amadoras de sí mismas, amadoras de los placeres más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder. Ese es precisamente el estado de gran parte del alma estadounidense. Hoy seguimos imprimiendo en Dios, confiamos en nuestra moneda, pero confiar en ese Dios se ha vuelto opcional o incluso ofensivo. Seguimos celebrando desayunos de oración en las cámaras de gobierno, pero el temor de Dios ya no es el principio de la sabiduría. Se ha convertido en el fin de nuestras carreras. Y sin embargo, la misericordia de Dios persiste porque junto a cada sacudida llega una ventana, un momento para responder. Oportunidades para arrepentirse, para volver, para realinearnos con la verdad antes de que el juicio ya no se demore. La historia de Israel no fue solo una historia de fracaso, fue también una historia de redención. Cada vez que cayeron, Dios levantó profetas. Cada vez que se desviaban, les enviaba una advertencia. Y cuando no escuchaban, les permitía afrontar las consecuencias, no para destruirlos, sino para purificarlos. De la misma manera, América aún no ha sido abandonada. Las señales siguen llegando, las advertencias siguen sonando con fuerza, la misericordia aún se extiende. Pero la historia nos dice que esta ventana no permanecerá abierta para siempre. Cuando una nación se olvida de Dios, el juicio no siempre llega con fuego y diluvio. A veces comienza con confusión, con división, con silencio. Al perder el discernimiento, una nación puede entregarse a sus propios deseos. Eso en sí mismo es una forma de juicio. El temblor en nuestra tierra es real. Las luces en nuestro cielo son reales. El sonido de la trompeta, el gemido de la tierra, los ríos teñidos de rojo, de verdad. Pero bajo ellos yace algo aún más aleccionador. La condición espiritual de una nación que se hunde en la oscuridad mientras conserva la apariencia de la luz. Dios no ha cambiado. Su modelo permanece y su llamado es siempre el mismo: regresen a mí y yo regresaré a ustedes.
Que respondamos como Israel o como Nínive determinará el próximo capítulo en la historia de Estados Unidos. Las señales han hablado. La decisión permanece. Desde el éxodo de animales en Yellowstone hasta la figura angelical que se cierne sobre Washington, D.C. Desde los ríos que corren rojos hasta los sonidos de trompetas que sacuden los cielos, Estados Unidos se está conmoviendo. Pero estos no son solo fenómenos desconectados. Forman parte de un mosaico divino, un patrón, un mensaje. La naturaleza no está confusa. Los cielos no son aleatorios. Las señales que presenciamos en bosques, cielos, aguas y corazones convergen de una manera que exige nuestra atención, exige nuestro arrepentimiento, exige nuestro regreso. La pregunta ya no es si Dios habla, la pregunta es si nosotros escuchamos. En los días de Noé se dio la advertencia, pero la vida continuó. La gente comió, bebió, se casó, trabajó, construyó hasta que llegó la lluvia. Y para entonces la puerta del arca estaba cerrada. Jesús dijo en Mateo capítulo 24 que los últimos días serían como aquellos días, llenos de distracción, de normalidad y de una ensordecedora indiferencia hacia las señales. Y ahora estamos viendo cómo esa profecía se desarrolla no en una tierra lejana ni en tiempos antiguos, sino aquí, en suelo estadounidense. No se trata de política, no se trata de ciclos de noticias ni de tendencias globales, se trata de la eternidad. Estas señales no se envían para asustarnos, sino para salvarnos. Son las últimas invitaciones del cielo antes de que llegue el juicio. Advertencias que no nacen de la ira, sino de la misericordia. Dios no guarda silencio, nunca lo ha guardado. Habla a través de las escrituras, de la creación, de la conciencia y a veces mediante señales que abren el cielo o sacuden la tierra bajo nuestros pies. El temblor en Yellowstone, las luces en el cielo, el silencio tras el descenso de los ángeles. Cada una de ellas dice lo que muchos púlpitos han dejado de proclamar: el rey viene y es hora de prepararse. Si sentiste la conmoción en tu corazón al ver este vídeo, no la ignores. Abre la palabra, busca al Señor. Regresa a Él, no mañana ni la semana que viene, sino hoy. Porque pronto el cielo no será solo un lienzo para señales. Se rasgará y el Hijo del Hombre descenderá, no en misterio, sino en majestad. Gracias por ver. Si este mensaje te ha conmovido, te pedimos que le des me gusta, dejes un comentario compartiendo tus ideas o experiencias y sobre todo que te suscribas a este canal para que podamos seguir dando la voz de alarma juntos. Vivimos en tiempos proféticos. No estás aquí por casualidad y lo que hagas a continuación importa. Hasta la próxima. Mantente alerta, prepárate y nunca dejes de buscar a aquel que regresa en gloria. Que Dios te bendiga y te guarde y que Estados Unidos siga escuchando antes de que suene la trompeta final. ¡Qué gran avance! Esta tecnología ofrece tanto potencial para el bien como para el mal, tanto para el peligro como para el progreso. Pero el impresionante poder de la IA no será motivo para abandonar esta nueva frontera. Al contrario, es una razón más para asegurarnos de que lo que Donald Trump acaba de anunciar no se limite a la inteligencia artificial. Podría ser una puerta, una vía rápida para el ascenso del anticristo. Desde Apocalipsis capítulo 13 hasta Daniel capítulo 9, la Biblia nos ha advertido durante mucho tiempo sobre un sistema de control, engaño y falsa paz. Y ahora ese sistema podría estar más cerca de lo que creemos. En este vídeo, descubriremos cómo el auge de la IA, la unidad religiosa global y los falsos evangelios seductores están preparando el terreno para el mayor engaño de la historia. Antes de profundizar en este mensaje urgente, no olvides darle me gusta a este vídeo si crees que el tiempo apremia. Comenta abajo tu opinión. ¿Crees que la profecía se está cumpliendo? Y lo más importante, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna verdad bíblica que podría preparar tu alma para lo que está por venir. Cuando Donald Trump abordó recientemente el futuro de la inteligencia artificial, muchos lo aplaudieron por defender la innovación estadounidense. Pero bajo la superficie de sus palabras se esconde algo mucho más profundo y potencialmente peligroso. Esta es una frontera que debemos explorar primero, dijo, declarando con valentía que Estados Unidos debería liderar el mundo en el desarrollo de la IA. A primera vista, suena liderazgo, pero espiritualmente esto plantea una pregunta escalofriante: primero, ¿en qué? ¿En innovación o en dominio?
El libro de Apocalipsis 13 describe un futuro aterrador en el que un líder global conocido como la Bestia controla todas las transacciones en la Tierra. Compra, venta, comercio, movimiento, adoración, nada escapa a su control. ¿Y cómo lo hace? Mediante un sistema, una marca, una infraestructura que conecta a todas las personas con una autoridad central. Durante generaciones, los estudiosos de la Biblia se han preguntado, ¿cómo podría ser posible un control tan absoluto? Ahora, la respuesta podría estar formándose ante nuestros ojos. La inteligencia artificial impulsada por sistemas de vigilancia, monedas digitales, reconocimiento facial y algoritmos predictivos, ofrece la base perfecta. Estas no son herramientas neutrales. En las manos equivocadas se convierten en armas, herramientas de engaño, dominación y engaño. El llamado de Trump a dominar la IA no es un caso aislado. Gobiernos de todo el mundo compiten por aprovechar este nuevo poder, no solo para la industria o la ciencia, sino para el control. Piénsenlo. Con la tecnología de falsificación profunda, la IA puede fabricar vídeos y voces realistas de cualquier persona en el planeta. ¿Qué sucede cuando esas ilusiones se usan para desacreditar la verdad o peor aún para crear señales y prodigios que imitan los milagros de Dios? Apocalipsis 13, 13-14 nos advierte que la bestia engañará al mundo mediante señales y prodigios. Solíamos pensar que eso se refería a poderes sobrenaturales, pero hoy también debemos preguntarnos, ¿podría la IA formar parte de ese engaño? Imaginemos un mundo donde la verdad ya no sea verificable, donde ya no se pueda confiar en lo que vemos y oímos. Imagina un mundo donde la moneda digital es programable, donde el acceso a tu propio dinero está condicionado al cumplimiento, donde el reconocimiento facial y el rastreo de datos monitorean cada uno de tus movimientos por seguridad, pero para tu sumisión. Esto no es ciencia ficción, ya está sucediendo. Y cuando Trump dice que debemos ser los primeros, debemos preguntarnos, ¿primeros en qué? Primeros en construir la infraestructura de control. Primero, en liderar un mundo donde la IA decide qué es verdad, qué está permitido y quién es digno. Por eso sus palabras importan, no solo políticamente, sino proféticamente. Porque lo que construimos hoy podría pronto ser usado por quien busca gobernar el mundo. ¿Por qué tantos creyentes alertan sobre la inteligencia artificial? No se trata solo de la pérdida de empleos ni de los avances tecnológicos. Para quienes estudian las escrituras, la IA indica algo mucho más profundo. Un sistema que pronto podría ser utilizado por el mismísimo Anticristo. Apocalipsis 13 describe un momento en el que un líder mundial conocido como la Bestia impondrá una marca. Sin ella nadie podrá comprar ni vender. Durante siglos, esto sonó simbólico, hasta ahora. Con la vigilancia impulsada por la IA, las billeteras digitales y el rastreo global en tiempo real, la infraestructura para ese nivel de control no solo es posible, sino que se está construyendo. Génesis 1:27 declara que la humanidad fue creada a imagen de Dios. Somos seres espirituales únicos, pero la IA es artificial, carece de alma, no lleva el aliento de Dios y, sin embargo, el mundo se apresura a elevar a las máquinas a la categoría de iguales o incluso superiores a los seres humanos. Algunos incluso proponen otorgarle personalidad jurídica a la IA. Se hace eco de la idolatría advertida en Isaías 28, donde la gente adora la obra de sus propias manos. Lo que estamos construyendo pronto podría exigir más que nuestra atención, podría exigir nuestra confianza, incluso nuestra obediencia. El espíritu detrás de la IA no es nuevo. En Génesis 11, la humanidad se reunió para construir una torre que se extendía hasta los cielos, un monumento al poder humano sin Dios. La Torre de Babel terminó en confusión y división, y hoy con la IA, la humanidad se esfuerza una vez más por alcanzar conocimiento, autonomía y dominio divinos sin reverenciar a quien creó todas las cosas. Esto es orgullo a escala global. Hay otro cambio preocupante. La IA se utiliza ahora en áreas que afectan la vida, la muerte y la justicia. Decide resultados legales, recomienda estrategias de guerra y determina quién recibe tratamiento y quién no. Pero, ¿cómo puede una máquina conocer el corazón? ¿Quién define su código moral? Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Sin ese temor, creamos algo peligroso. Conocimiento sin sabiduría, decisiones sin misericordia. Quizás el peligro más sutil sea la confianza.
Cada día las personas recurren a la IA en busca de respuestas, orientación e incluso consuelo emocional. La voz que una vez perteneció a las escrituras o a la oración está siendo reemplazada lentamente por algoritmos. Jeremías 17:5 advierte: «Maldito el que confía en el hombre, ¿y qué es la IA sino la creación suprema del hombre?». Por eso debemos ser perspicaces. La IA puede ser útil, pero en las manos equivocadas se convierte en una preparación. Preparación para aquel que vendrá diciendo mentiras, haciendo señales y exigiendo lealtad, no a Dios, sino a sí mismo. Una cosa es que la inteligencia artificial moldee el mundo fuera de la iglesia, pero ahora está entrando en el santuario. En una ciudad de Alemania, más de 300 personas se reunieron recientemente no para escuchar la predicación de un pastor, sino para presenciar un avatar generado por IA pronunciar el sermón dominical. No había voz humana tras el púlpito. No había un Espíritu Santo guiando el mensaje, solo un rostro digital programado para pronunciar palabras escritas por algoritmos. Y la gente escuchó. Esto no fue una maniobra, fue una prueba. Una prueba de cuánto nos hemos alejado de lo sagrado y cuán abiertos estamos a reemplazar lo divino con lo artificial. Y no es solo Alemania. En todo el mundo, las iglesias están comenzando a explorar cómo la IA podría asistir o incluso mejorar la adoración, escribiendo sermones, respondiendo preguntas teológicas y ofreciendo consejo. Pero hay una pregunta que pocos se atreven a plantear: ¿puede algo sin alma hablar realmente a uno? Daniel 12:4 dice: «Sella el libro hasta el tiempo del fin». Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. La explosión de la IA no es casual. Es el cumplimiento de una profecía. El conocimiento crece exponencialmente, pero ¿a qué precio? ¿Has seguido la verdad al ritmo del conocimiento o hemos cambiado la profundidad espiritual por la velocidad digital? 2 Timoteo 4 nos advierte de un tiempo en el que las personas no soportarán la sana doctrina. En cambio, se rodearán de voces que les dicen lo que quieren oír, con ganas de oír, buscando tonos tranquilizadores, no una verdad que los aclare. ¿Y qué mejor herramienta para esto que la IA? Un sistema que te da el sermón que quieres con el estilo que prefieres, sin convicción, sin desafío, sin llamado al arrepentimiento, solo consuelo. Pero el Evangelio de Jesucristo no está hecho para ser cómodo, está hecho para transformar. Y ninguna línea de código puede replicar la obra del Espíritu Santo. Ninguna voz sintética puede llevar el peso de la autoridad divina. Una máquina puede imitar la forma, pero no puede llevar el fuego. Por lo tanto, debemos preguntarnos si permitimos que la IA moldee la voz de la Iglesia. ¿Seguimos escuchando a Dios o estamos empezando a oír el zumbido de algo más? No se trata solo de tecnología, se trata de confianza, de discernimiento, de a quién permitimos que nos hable, y lo que sigue puede impactarte aún más. Así que quédate con nosotros porque en las siguientes secciones pondremos el surgimiento de un evangelio que parece luz, pero nace de la concesión. Hubo un tiempo en que la gracia se entendía como un don, una invitación divina a ser perdonados, sí, pero también a ser transformados. Sin embargo, hoy en innumerables púlpitos y plataformas en línea surge un mensaje diferente, un mensaje más suave, un evangelio más dulce que promete el cielo sin santidad. Uno que susurra: eres amado, pero nunca te llama al arrepentimiento. Esto es lo que Dietrich Bonhoeffer llamó gracia barata, gracia que perdona sin transformar, gracia que cancela el pecado, pero nunca lo confronta. Y aunque atraiga multitudes y llene las bancas, deja el alma intacta, todavía encadenada a los mismos hábitos, los mismos deseos, el mismo vacío espiritual. Pero el verdadero evangelio no calla sobre el pecado. No se avergüenza de la cruz. Lucas 9, 23-25 registra las palabras de Jesús: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Ese no es el lenguaje del consuelo, es el lenguaje de la entrega. Sin embargo, muchas iglesias hoy evitan por completo ese lenguaje. Hablan de misericordia sin juzgar. Hablan de bendiciones sin sacrificio. Construyen plataformas para animar, pero nunca para reprender. Y al hacerlo, crean una versión del cristianismo agradable, pero impotente. 2 Corintios 11 nos advierte que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y si él puede aparentar eso, su mensaje también. Eso es lo que hace que el evangelio edulcorado sea tan peligroso. No viene envuelto en oscuridad,
sino revestido de bondad, afirmación y positividad, pero omite precisamente lo que el corazón humano más necesita, el llamado a morir al yo. El apóstol Pablo no predicó consuelo, predicó a Cristo crucificado. Sabía que la verdadera gracia no solo rescata, sino que transforma. Tito 2, 11-12 dice, la gracia de Dios nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. La verdadera gracia produce arrepentimiento, confronta el pecado, nos llama a la santidad, no por culpa, sino por amor. Y ese amor, bien entendido, no afirma al pecador en su condición. Lo encuentra allí, pero se niega a dejarlo inmutable. Porque Dios nos ama demasiado como para dejarnos en cautiverio. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Si el Evangelio que escuchamos solo nos hace sentir mejor, pero nunca nos hace más santos, debemos preguntarnos, ¿es realmente el verdadero Evangelio? Mientras el Evangelio se diluye dentro de la Iglesia, algo aún más peligroso se está gestando fuera de ella. En todo el mundo surge un movimiento que aboga por la unidad, la paz y la coexistencia entre todas las religiones. A primera vista parece noble. ¿Quién no querría armonía entre naciones y religiones? Pero bajo los estandartes de la tolerancia y la hermandad mundial se está cumpliendo una profecía. En 2023, los Emiratos Árabes Unidos inauguraron una estructura simbólica conocida como la Casa de la Familia Abrahámica. Dentro de este complejo único se alzan una mezquita, una sinagoga y una iglesia cristiana, una junto a la otra. Fue aclamado como un monumento al diálogo interreligioso, un faro de unidad en un mundo dividido. Sin embargo, para quienes comprenden la profecía bíblica, este momento se sintió menos como un progreso y más como una señal. Daniel 9:27 advierte que el anticristo hará un pacto de paz, un acuerdo de 7 años que comienza en aparente armonía, pero termina en profanación. A mitad de camino el tratado se rompe, cesan los sacrificios y algo sagrado se profana. Ese es el patrón, una falsa paz que prepara el terreno para la traición. Una unidad que parece divina hasta que cae la máscara. El libro de Apocalipsis 17 describe a una mujer vestida de púrpura y escarlata adornada con oro cabalgando sobre una bestia escarlata. Su nombre es un misterio, Babilonia la Grande. La madre de las prostitutas y las abominaciones de la tierra. Representa un sistema espiritual corrupto que fornica con reyes y engaña a las naciones. Una religión mundial única, espiritualmente seductora, políticamente poderosa, pero fatalmente comprometida. Esta no es la unidad del Espíritu Santo. Es una fusión artificial de altares que nunca debieron unirse. En nombre de la inclusión se difumina la verdad, se suaviza la singularidad de Cristo. El mensaje de la cruz se reemplaza con el mensaje de la coexistencia. Y mientras el mundo aplaude, el cielo llora, porque no toda alianza es santa, ni toda paz es real. El anticristo no viene con espada. Viene con diplomacia, con halagos, ofrece resolución, une, pero solo por un tiempo hasta que se revele el verdadero propósito. En los días venideros, el discernimiento no será opcional, será vital, porque los engaños más peligrosos no lucirán malvados. Parecerán hermosos, razonables y amorosos. Sonarán a verdad, pero llevarán el veneno de la transigencia. Y solo quienes estén anclados en la palabra verán la diferencia. Hay una tragedia silenciosa desarrollándose dentro de la propia Iglesia que no llega a los titulares, pero que desgarra el corazón del cielo. Es el surgimiento de quienes se llaman cristianos, pero no conocen a Cristo. Sus bocas pronuncian su nombre, pero sus corazones anhelan otro reino. Sus vidas llevan el título de fe, pero no el fruto de la obediencia. Y lenta y sutilmente se convierten en algo de lo que nos advierten las Escrituras. Creyentes solo de nombre. Esto no es nuevo. Jesús habló de ello a menudo. Esta gente me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es una condición peligrosa porque se siente religiosa. Canta las canciones, asiste a los servicios, recita los versos, pero nunca ha renacido, nunca se ha rendido por completo. Ezequiel 36, 25-27 revela cómo es la verdadera transformación. Dios dice, rociaré sobre ustedes agua limpia. Les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de ustedes. Eso es salvación. No solo perdón, sino renacimiento. No solo una nueva etiqueta, sino una nueva vida.
Un cambio que comienza en lo profundo del alma y empieza a transformarlo todo. Pero la religión falsa no lo exige. Ofrece un atajo. Dice que puedes ser salvo sin ser transformado, que la gracia es permiso, no poder. Que la cruz es opcional. Predica consuelo, pero no convence. Promete el cielo, pero deja a los hombres en el camino al infierno. Por eso muchos afirman seguir a Jesús, pero nunca llegan a ser como Él. Pueden clamar, Señor, Señor, pero nunca hicieron la voluntad del Padre. Nunca se arrepintieron, nunca dejaron su pecado, nunca tomaron su cruz. Y este es el mayor peligro de todos. No es persecución ni oposición, sino engaño interno. Un cristianismo que no se transforma no es cristianismo en absoluto. Es un eco hueco de la verdad, una cáscara sin vida, un nombre sin poder. Por eso debemos examinar nuestro corazón, no solo lo que profesamos, sino lo que buscamos. Nos estamos santificando, nos estamos conformando a la imagen de Cristo, combatimos el pecado o lo justificamos. El anticristo no necesita destruir la Iglesia, solo necesita diluirla hasta que sus miembros ya no parezcan discípulos, sino el mundo, hasta que el Evangelio se convierta en un eslogan, hasta que el arrepentimiento en una nota al pie, hasta que Jesús se convierta en un cómplice. Pero aún hay tiempo para regresar, aún hay tiempo para ser renovados. Hay una voz que llama en esta hora. No es fuerte, pero es urgente. No proviene de gobiernos ni de pantallas, sino del cielo mismo. Y dice, salid de ella, pueblo mío. Esas palabras de Apocalipsis 18:4 no son una sugerencia poética, son un mandato divino. Dios llama a su pueblo a separarse. Aléjense de la corrupción, la transigencia y el engaño espiritual que se ha arraigado incluso en lugares que antes se consideraban santos. Salgan no solo física, sino espiritualmente. Salgan de las falsas enseñanzas. Salgan de la religión impotente. Salgan de los líderes que ya no temen a su palabra. Nunca fuimos creados para integrarnos. Fuimos llamados a destacar. En estos tiempos de gran engaño, no bastará con asistir a la iglesia, no bastará con citar las Escrituras, no bastará con saber teología. Debemos conocer la voz del pastor y estar dispuestos a seguirla incluso cuando nos aleje de la multitud. Muchos optarán por la comodidad. Muchos se quedarán donde es fácil, donde es popular, donde nadie cuestiona su pecado. Pero quienes pertenecen a Jesús escucharán y obedecerán. Se alejarán de la imitación y volverán al original. Dejarán a la multitud y correrán de vuelta a la cruz. Y a medida que la tormenta se agudiza, brillarán con más fuerza, no por poder ni popularidad, sino por pureza. Porque el remanente no se distingue por la cantidad, se distingue por la santidad. Si algo en este mensaje te conmovió, si algo en tu interior te dice que esto es cierto, te invito a dar un paso valiente hoy mismo. Suscríbete a este canal para no perderte futuras enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Dale me gusta a este vídeo si crees que debemos despertar, arrepentirnos y volver a la verdad. Comenta abajo y cuéntanos qué te llamó la atención. ¿Ves estas señales en tu iglesia, tu ciudad, tu nación? Tu voz importa y tu discernimiento es necesario. Gracias por estar atento. Gracias por acompañarnos hasta el final en un mundo lleno de ruido y engaño. Que tu corazón permanezca anclado en la verdad inmutable de Jesucristo, el Cordero de Dios y el Rey que pronto vendrá. Los científicos han descubierto que se produjeron más de 86.000 terremotos en el Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos, lo que sugiere que una erupción volcánica es inminente y refuerza la necesidad de vigilancia y desarrollo constantes. Recientemente, ¿el volcán de Yellowstone explotó? Bueno, no exactamente. Fue la actividad volcánica hidrotermal. Dios mío. Algo inimaginable está sucediendo en Estados Unidos y casi nadie habla de ello. Desde las profundidades del Parque Nacional de Yellowstone han surgido sonidos extraños. Un suelo rugiente que retumba como un latido y oleadas de animales huyendo en todas direcciones. Los científicos están desconcertados. El cielo tiembla, la tierra se mueve. Y sin embargo, la pregunta persiste, ¿es esto simplemente un evento natural o una señal de Dios mismo? En los próximos minutos les mostraremos nuevas imágenes impactantes. Un comportamiento animal inexplicable y un mensaje profético que podría cambiar su visión del mundo para siempre.
Así que si creen que este mensaje debe ser escuchado, por favor denle me gusta a este vídeo, dejen un comentario con sus opiniones y suscríbanse para mantenerse al día sobre las señales que otros ignoran. Durante años, el Parque Nacional de Yellowstone ha atraído a millones de visitantes con su majestuosa belleza, sus imponentes géiseres y su icónica fauna. Pero bajo la superficie de este impresionante paisaje se esconde algo antiguo, algo poderoso y posiblemente algo a punto de despertar. Yellowstone no es solo un parque, es el sitio de uno de los supervolcanes más grandes y peligrosos del mundo. Y según imágenes recientes y relatos de testigos presenciales, ese volcán podría estar agitándose de maneras nunca antes vistas. Comenzó con sonidos sutiles y extraños que resonaban desde las profundidades del subsuelo, un suave gemido bajo la tierra, un pulso que algunos describieron como un latido rítmico, como el latido de la tierra misma. Los visitantes que caminaban por los senderos del bosque comenzaron a sentir algo bajo sus pies. No fue un terremoto, sino una vibración, un temblor que parecía atravesar el suelo y llegar hasta los huesos. En un vídeo que se ha hecho viral, un hombre coloca una simple botella de agua de plástico en el suelo, sin viento, sin animales cerca, solo silencio hasta que la botella empieza a vibrar, rebotar y temblar sin explicación. Los científicos quedaron desconcertados. No se reportaron terremotos importantes, no había lecturas en los mapas sísmicos y, sin embargo, algo se movía. Pronto, los géiseres comenzaron a erupcionar con una fuerza inusual. Las chimeneas de vapor silbaron y rugieron con más fuerza de lo normal. Las piscinas termales que habían estado inactivas comenzaron a burbujear violentamente. Incluso guardabosques veteranos de Yellowstone dijeron que nunca antes habían visto la actividad geotérmica comportarse así. Algo está sucediendo bajo Estados Unidos, algo que no podemos ver con claridad, pero las señales están ahí susurrando desde el suelo, elevándose a través del vapor y sacudiendo la corteza terrestre bajo nuestros pies. ¿Podría ser un cambio geológico o es algo más, algo divino? La Biblia habla a menudo de la tierra gimiendo, temblando y cambiando en respuesta a movimientos espirituales. Romanos 8:22 declara, toda la creación gime a una con dolores de parto hasta ahora. Si estás viendo esto y piensas, quizás sea solo ciencia, lo entendemos. Pero te invitamos a seguir viéndolo porque lo que sucederá a continuación desafiará todo lo que creías saber. Mientras los científicos estudiaban el suelo tembloroso y el vapor ascendente de Yellowstone, algo aún más extraño comenzó a ocurrir. Algo que ningún instrumento podía medir, ninguna carta podía predecir. Los animales comenzaron a partir. Empezó con los bisontes. Grandes manadas, generalmente tranquilas y de migración lenta, se observaron corriendo por los caminos que se alejaban del parque. Poco después, los alces la siguieron. Lobos, osos y mamíferos más pequeños, como conejos, coyotes e incluso aves, comenzaron a abandonar sus zonas de anidación habituales, no en pequeñas cantidades, ni como una migración estacional, sino como una retirada masiva, como si supieran algo que nosotros desconocemos. Lo más inquietante es que estos animales no huían de incendios ni inundaciones. No había peligro visible, ni cenizas cayendo del cielo, ni olor a humo en el aire, y aún así huyeron en una sola dirección. Los científicos estaban desconcertados. No había señales sísmicas lo suficientemente fuertes como para justificar el pánico. El clima se mantuvo estable. Las fuentes de alimentos sin cambios y las criaturas seguían moviéndose como si las llamara una alarma silenciosa, que los humanos no podían oír. Pero quizás la alarma no fue silenciosa en absoluto. Quizás fue espiritual. La Biblia ha enseñado desde hace mucho tiempo que la naturaleza responde a la voz de su creador. En Job 12:7 dice, pregunta a los animales y ellos te enseñarán a las aves del cielo y ellas te lo dirán. Esto no es poesía, es instrucción divina, un llamado a ser humildes y observar lo que las bestias ya saben. Los animales aún están conectados a los ritmos de la tierra de maneras que los humanos hemos olvidado. Desde la caída de Adán y Eva, la humanidad se ha alejado de su armonía original con la creación. Hemos construido torres de conocimiento, pero hemos olvidado el lenguaje del instinto. Hemos aumentado nuestra voz en nuestros debates, pero nos hemos vuelto más sordos a la voz de Dios en el viento, el agua y la vida silvestre. Y sin embargo, los animales recuerdan, escuchan. Y cuando algo sagrado se agita bajo tierra, algo antiguo, algo fuera de este mundo, responden.
Un informe hablaba de miles de osos parados hombro con hombro en el límite de Yellowstone, negándose a moverse sin agresividad ni pasividad, simplemente bloqueando el paso como si protegieran el parque de algo o quizás a nosotros de lo que emana de él. ¿Qué podría llevar a depredadores y presas a abandonar su hogar al unísono? ¿Qué fuerza es lo suficientemente poderosa como para anular generaciones de comportamiento natural? ¿Es instinto? ¿Es supervivencia o es profecía? Se nos dijo que estuviéramos atentos a las señales, que observáramos la creación, que estuviéramos alerta. Y si la tierra tiembla y los animales huyen, quizá los cielos sean los siguientes en hablar. La idea de que Yellowstone entre en erupción suena a ciencia ficción o a una escena sacada de una película de catástrofes, pero no es ficción. La verdad es mucho más escalofriante. Yellowstone está clasificado como un supervolcán, lo que significa que tiene el poder de desatar una erupción miles de veces más potente que la de un volcán normal. Y si ese día llega, las consecuencias serían catastróficas, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. En el centro de Yellowstone se encuentra una enorme cámara de magma que se extiende kilómetros bajo la superficie. Si esa cámara se rompiera, la primera ola de destrucción sería instantánea. Lava y ceniza arrasarían todo en un radio de 100 kilómetros. Los bosques desaparecerían, las ciudades quedarían arrasadas, las carreteras, los ríos y las casas quedarían sumergidas en el fuego y la piedra. Pero eso es solo el principio. En cuestión de horas, una colosal nube de ceniza se elevaría a la atmósfera, transportada por vientos de gran altitud a través del país. El cielo se oscurecería, no por días, sino por semanas. La ceniza caería como una capa de veneno que cubriría los edificios, bloquearía los motores y contaminaría los suministros de agua. El transporte aéreo se paralizaría por completo. Las cosechas se arruinarían. El ganado perecería. Los hospitales se desbordarían y entonces la temperatura bajaría. El gas liberado, especialmente el dióxido de azufre, se convertiría en aerosoles, creando una barrera en la atmósfera superior que refleja la luz solar lejos de la Tierra. Esto no es solo una teoría, ya ha ocurrido antes. Los científicos creen que una erupción de este tipo podría enfriar el planeta hasta 10 grados durante 10 años, un invierno volcánico moderno. Miles de millones sentirían los efectos no solo en América, sino también en Asia, Europa y África, hambruna, colapso económico, disturbios civiles, un planeta en crisis. Y sin embargo, nada de esto sería causado por la guerra, la política ni la invención humana. Solo el aliento de la Tierra liberado de golpe. Así que nos preguntamos de nuevo, ¿se trata simplemente de una presión geológica que se acumula con el tiempo? ¿O está Dios usando la creación misma para dar la alarma antes de que el mundo cambie para siempre? Porque si Yellowstone explota, el mundo tal como lo conocemos nunca volverá a ser el mismo. A lo largo de las Escrituras, Dios ha usado la naturaleza no solo como telón de fondo, sino como una voz. Los cielos proclaman su gloria. La tierra responde a su mandato. Y una y otra vez los grandes acontecimientos naturales fueron más que solo geológicos. Fueron teológicos. En Génesis capítulo 19, cuando Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, no fue con espada ni ejército, fue con fuego y azufre que cayeron del cielo. En Éxodo 10, cuando el faraón endureció su corazón, Dios cubrió a Egipto con una oscuridad sobrenatural que duró 3 días completos, tan profunda que la Biblia dice que podía palparse. Adelantándonos a Apocalipsis 6, se nos dice que el sol se oscurecerá, la luna se tornará roja como la sangre y la tierra temblará al romperse los sellos y desatarse el juicio. Estas no eran metáforas simbólicas. Fueron eventos reales en lugares reales que conmovieron vidas reales y cada uno de ellos tuvo un propósito claro: despertar a la gente a la realidad de Dios. ¿Podría ser Yellowstone el próximo momento así? Vivimos en una época donde la sordera espiritual está generalizada, donde la sociedad ha ignorado la apacible y delicada voz de Dios. Pero Él sigue hablando de maneras que no se pueden ignorar. Con olas rugientes, estrellas fugaces, tierra temblorosa. Romanos 8 y 22 nos dice que toda la creación gime y sufre como si estuviera dando a luz. ¿Qué significa eso? Significa que el planeta mismo no es neutral. Reacciona, clama, participa en la historia divina. Isaías 12 y 20 advierte: la tierra se tambalea como un borracho. Su rebelión la agobia.
Eso no es poesía, es profecía. La Tierra no solo está muriendo, no da testimonio del calentamiento global ni de la política climática, sino de algo eterno, un creador, un juez y quizás un rey que pronto regresará. Para quienes tienen oídos para oír y ojos para ver. No es momento de ignorar señales extrañas. Es momento de escuchar. Comenzó como un susurro apenas perceptible, un leve zumbido en la noche, un ruido sordo que nadie pudo rastrear. Pero en los últimos meses se han reportado sonidos inquietantes en todo Estados Unidos y nadie puede explicarlos. Desde los bosques de Washington hasta los desiertos de Arizona, desde los Apalaches hasta las calles de Nueva York, la gente escucha algo profundo, metálico y sobrenatural. Algunos dicen que suena como una trompeta. Otros lo describen como un gemido, como si la tierra misma estuviera clamando. Estos no son incidentes aislados. Los informes llegan de todo el país, del norte, del sur, de las zonas urbanas y rurales. Algunos dicen que el sonido viene del cielo, otros afirman que sube desde abajo. Algunos lo describen como una máquina gigante que gira bajo sus pies, sacudiendo las ventanas y activando las alarmas. Pero no se registra ningún terremoto. Los vídeos inundan Internet. La gente sale a la calle con el teléfono en la mano, haciéndose la misma pregunta inquietante: ¿qué es ese sonido? Pero los científicos guardan silencio. No hay actividad tectónica, ni tormentas, ni explicación. Solo el sonido propagándose y aún así continúa. Romanos 8:22 dice: toda la creación gime a una con dolores de parto hasta ahora. ¿Y si no se trata solo de sonidos aleatorios, sino de gemidos, no de caos, sino de advertencias? En el libro de Joel suenan las trompetas antes de que caiga el juicio. Los cielos se oscurecen, la luna se tiñe de sangre. ¿Podrían estos sonidos inquietantes e indetectables ser trompetas espirituales que anuncian que algo mayor se acerca? La tecnología no puede explicarlo. Las autoridades guardan silencio y sin embargo la gente lo oye en sus hogares, en sus paredes, en sus huesos. Ya no se trata solo de Yellowstone. La tierra tiembla, el cielo vibra y lo más inquietante de todo es que se siente coordinado, como si la creación misma obedeciera a una voz que la humanidad ha olvidado oír. Esto es real, registrado, presenciado y difundido. Y si son sonidos del cielo o advertencias de abajo, entonces lo que sigue podría no ser un sonido en absoluto. Mientras sonidos extraños resuenan por todo el país y los animales huyen de Yellowstone, muchos se preguntan: ¿qué significa? ¿Habla Dios a través de la creación? La respuesta puede encontrarse en uno de los libros más antiguos de la Biblia. Job 12, 7-10 contiene una instrucción profunda que a menudo se pasa por alto, pero que ahora parece más urgente que nunca. Pero pregunta a los animales y te enseñarán, o a las aves del cielo y te lo dirán, o habla con la tierra y te enseñará. O deja que los peces del mar te informen. ¿Quién de todos estos ignora que la mano del Señor ha obrado esto? No es una sugerencia poética, es un mandato, una invitación divina a escuchar el mundo que Dios creó, porque la creación misma es testigo. La palabra hebrea para preguntar aquí significa indagar profundamente, como lo haría un profeta. Significa buscar revelación a través de lo que Dios ya ha diseñado, sus animales, sus ríos, su suelo, sus cielos. Y si la migración masiva de animales, el silencio antinatural de los bosques, los manantiales hirvientes y el gemido de la tierra fueran mensajes, no metáforas, sino lenguaje divino? No se nos dijo que ignoráramos estas cosas. Se nos dijo que preguntáramos y tal vez, solo tal vez, la tierra esté respondiendo. Cuando la tierra tiembla bajo nuestros pies, cuando los animales huyen sin previo aviso y cuando el cielo resuena con sonidos inexplicables, nos encontramos en una encrucijada, no solo entre el miedo y la fe, sino entre la ceguera y el despertar. Estos acontecimientos que se desarrollan en Estados Unidos no son aislados, son complejos, persistentes y extrañamente unificados. Y a lo largo de las Escrituras, patrones como este siempre han apuntado a algo mucho más grande que la coincidencia. Antes de que subiera el diluvio, Noé recibió una advertencia. Antes de que el fuego cayera sobre Sodoma, Lot fue sacado. Antes del juicio, Dios siempre habla, a veces a través de profetas, a veces a través de ángeles y a veces a través de la tierra misma. Quizás lo que presenciamos ahora no sea solo una señal de desastre, sino un llamado a regresar.
Un silencioso impulso del Creador entretejido en el movimiento y el sonido de la naturaleza, que nos invita a detenernos, a humillarnos y a mirar hacia arriba. Romanos 1:11 nos lo recuerda, ya es hora de despertar del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. El momento de estos eventos no puede ignorarse. El gemido de la creación, el silencio de la ciencia, la urgencia en la atmósfera, todo evoca un mensaje ancestral que trasciende los datos y penetra el alma. Puede que este no sea el final, puede que sea el comienzo del despertar. La Escritura decía que vendría como un ladrón en la noche, sutil, repentino e imposible de ignorar. Así que no, esto no es una llamada al pánico, es un llamado a la preparación, no a retroceder por miedo, sino a mantenernos firmes en la fe. Porque si estas señales son reales, si la Tierra realmente está dando testimonio, entonces el momento de actuar no es algún día. Es ahora. Y si has llegado hasta aquí, te invitamos a unirte a esta creciente comunidad de observadores y creyentes. Por favor, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo. Ayuda a otros a descubrir la verdad. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Has sentido que algo está cambiando en tu zona? Y lo más importante, suscríbete a este canal para mantenerte al día de las nuevas señales. Juntos seguiremos observando. Juntos nos mantendremos despiertos y juntos no seremos sacudidos. Que el Señor te abra los ojos, tranquilice tu corazón y te guíe en esta hora, porque la tierra habla y el cielo podría estar cerca. Algo está sucediendo en los cielos de Estados Unidos y ha dejado atónitos a los científicos, conmocionados a los creyentes y sin palabras a los escépticos. En las últimas semanas se han registrado fenómenos extraños en todo Estados Unidos. Anillos de luz brillantes que pulsan en el cielo nocturno, sonidos inexplicables que resuenan entre las nubes. Lo más impactante de todo, lo que algunos testigos describen como la aparición de figuras angelicales e incluso una forma radiante que se cree que se asemeja al mismísimo Jesucristo. ¿Se trata de una simple ilusión atmosférica o podría ser una señal sobrenatural de una última advertencia de Dios? En el vídeo de hoy, exploraremos lo que acaba de suceder y por qué podría indicar algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Así que no te pierdas el final, dale like a este vídeo, deja un comentario con amén si lo crees y no olvides suscribirte para estar al tanto de cada nueva revelación. Ahora, comencemos. En las primeras semanas de junio y durante todo julio de 2025, los cielos de Estados Unidos se convirtieron en un lienzo de misterio. Desde las bulliciosas calles de Nueva York hasta los amplios campos de Tennessee y desde los desiertos de Arizona hasta los suburbios de Texas. La gente miró hacia arriba y quedó atónita por lo que vio flotando en lo alto de las ciudades. Enormes formaciones circulares de anillos brillantes de luz parecían demasiado perfectas, demasiado intencionales como para descartarlo como condiciones atmosféricas ordinarias. No se trataba de tormentas eléctricas caóticas ni auroras errantes. Los anillos eran luminosos, definidos y simétricos. A veces flotaban inmóviles, como suspendidos por una mano invisible. Otras veces giraban suavemente como el giro constante de algún mecanismo celestial. Su brillo variaba, a veces un blanco inmutable, a veces con suaves matices de azul o dorado, pero la estructura siempre se mantuvo. Había un propósito preciso. La gente no solo veía la luz, la sentía. Una especie de presencia. Los meteorólogos se esforzaban por conectarlos con fenómenos conocidos. No eran globos meteorológicos, no eran bengalas. Las luces no se comportaron como algo natural y lo más curioso, no fueron aisladas. Los eventos ocurrieron en diferentes estados casi al mismo tiempo con imágenes prácticamente idénticas. La simultaneidad desconcertó incluso a los escépticos más avezados. Algo era diferente esta vez y no era solo el brillo. En Oklahoma, un vídeo granulado tomado justo después del anochecer capturó un momento que dejó a muchos sin palabras. Muy por encima del horizonte, varias figuras aladas se movían con gracia lenta y pausada por el cielo abierto. No eran pájaros. Sus alas eran demasiado grandes, demasiado definidas y su movimiento era demasiado fluido, como impulsado por algo invisible. No aleteaban ni se lanzaban. En cambio, planeaban firmes y silenciosos como centinelas observando desde arriba, sin luces brillantes, sin anillos extraños, solo el cielo abierto y la inconfundible presencia de seres ajenos a este mundo.
Para quienes lo vieron, el recuerdo quedó grabado en sus mentes, porque en ese momento se sintió como si el cielo se hubiera acercado y por un breve instante el velo se hubiera levantado, revelando a los observadores en lo alto. En respuesta, las agencias gubernamentales ofrecieron solo explicaciones vagas. Las ruedas de prensa citaron la óptica atmosférica, las capas de nubes a gran altitud o las perturbaciones del plasma. Algunos científicos especularon sobre las cargas eléctricas de la atmósfera superior, pero estas eran teorías, no conclusiones. Y para muchos las explicaciones llegaron demasiado tarde o les parecieron demasiado forzadas. Era una señal. Las Escrituras han hablado mucho de estos momentos. Lucas 9 y 11 declara: habrá grandes terremotos, hambrunas, acontecimientos terribles y grandes señales del cielo. Estas no son metáforas poéticas, son declaraciones proféticas, advertencias que preceden a una interrupción divina en la historia humana. Y estas señales no se dan para causar pánico. Su propósito es despertar a un mundo dormido. Joel 2:30 declara con solemne poder: mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. No se trata solo de perturbaciones atmosféricas, son señales de un reino que se acerca. La Biblia describe un panorama en el que los últimos días están marcados no solo por el caos en la tierra, sino por mensajes en el cielo, mensajes escritos no con palabras, sino con luz, sonido y silencio. Y quizás eso es lo que hace que este momento sea tan urgente. Porque cuando el cielo comienza a revelarse mediante señales, no es solo para impresionarnos, es para prepararnos. ¿Podría ser este un último anticipo antes del regreso de Jesucristo? En 1996, cuando el avivamiento de Azusa Street desencadenó un movimiento pentecostal global, se contaron historias de una gran luz y un resplandor inexplicable que se cernía sobre el lugar de reunión. Testigos, tanto creyentes como escépticos, informaron haber visto fuego incandescente sobre el humilde edificio de madera en Los Ángeles. Describieron apariciones angelicales y sonidos inquietantes. Durante la guerra, en particular la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los soldados en las trincheras solían hablar de ver figuras de luz caminando entre ellos por la noche. Algunos hablaron de visiones de hombres vestidos de blanco que se aparecían en momentos de miedo o muerte inminente, brindándoles consuelo y paz. Estos relatos a menudo se descartaban como alucinaciones, pero eran consistentes, inquietantemente consistentes. Incluso en décadas más recientes se han registrado momentos aislados. Agricultores que veían figuras brillantes en sus campos, pilotos que reportaban luces extrañas que se movían con un propósito, no con caos. Y sin embargo, lo que vemos hoy parece de mayor escala, de mayor alcance y con mayor significado. Porque a diferencia de los acontecimientos pasados, que fueron silenciosos, personales u ocultos, lo que está sucediendo ahora es público. Se graba en vídeo, se debate en las redes sociales, no lo comparten predicadores, sino gente común, personas sin agenda, personas que no esperaban creer en nada más allá de lo que podían ver y tocar. Ahora tiemblan bajo cielos que parecen abrirse con intención divina. Esto no es histeria, no es conspiración, es la profecía que se hace visible. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este preciso momento histórico, una época de agitación mundial, división política, apatía espiritual y creciente oscuridad, empezamos a ver estas señales? ¿Por qué aparecen en la tierra que una vez fue llamada ciudad sobre una colina? ¿Una nación fundada sobre los principios de la libertad bajo Dios? Quizás sea porque Estados Unidos también se encuentra en una encrucijada y el cielo se hace eco de una decisión que cada persona debe tomar. ¿Ignoraremos las señales como las generaciones anteriores o alzaremos la vista? ¿Escucharemos y volveremos nuestros corazones a aquel que aún habla? Estas no son solo maravillas, son advertencias. Y amigo, si esto ha despertado algo en tu espíritu, no te quedes sin cambiar. Lo que viene a continuación puede ser aún más revelador. Las señales en el cielo son solo el comienzo. Lo que sucede en la tierra y en el reino invisible está a punto de intensificarse. Así que no se detengan aquí. En la siguiente sección examinaremos cómo Estados Unidos se está viendo sacudido, no solo políticamente, sino también espiritualmente. Y veremos lo que dice la profecía sobre los días venideros. Bajo el resplandor de los cielos, comienzan a aparecer grietas en los cimientos políticos, culturales y espirituales de la nación.
En los últimos meses, la agitación política se ha acelerado más allá del ruido partidista habitual. Las divisiones internas en los dos partidos principales han salido a la luz pública. Líderes que antes se consideraban intocables se han vuelto repentinamente vulnerables. Las alianzas están cambiando. Se producen renuncias y verdades ocultas comienzan a salir a la superficie. Los archivos de Epstein, que llevaban mucho tiempo latentes y que muchos antes descartaban como conspiración o distracción, han vuelto al centro de la escena. Las acusaciones que antes se susurraban ahora se gritan. Nombres que durante mucho tiempo se habían protegido están siendo cuestionados. Existe la sensación de que el telón no es descorrido por el hombre, sino por algo superior. Esto hace eco de la advertencia profética de hace años de Kim Clement, quien habló de un julio extraño, de un verano que temblaría para que el otoño hiciera su trabajo. Declaró que muchos caerían y muchos se levantarían. Al observar a Estados Unidos hoy, uno no puede evitar preguntarse, ¿estamos presenciando el cumplimiento de esa profecía en tiempo real? Sin embargo, esta conmoción trasciende la política. La economía estadounidense, antaño el orgullo del mercado global, ahora se tambalea bajo el peso de la inestabilidad. La inflación ha convertido las necesidades cotidianas en lujos para muchos. La clase media se está reduciendo. El miedo se hace más fuerte en los pasillos de los supermercados y las gasolineras. Y mientras los expertos financieros debaten estadísticas y pronósticos, el ciudadano promedio siente la presión en sus hogares y corazones. Pero quizás la conmoción más profunda sea espiritual. Las iglesias de todo el país están experimentando una crisis de identidad. Algunos se han convertido en lugares de entretenimiento, buscando relevancia a costa de la reverencia. Otros han silenciado la verdad, prefiriendo la comodidad a la confrontación. Otros se han fracturado por dentro, destrozados por la política, el escándalo o el cansancio. Y sin embargo, dentro de este temblor también hay una separación. La Escritura habla de un fuego purificador, no para destruir, sino para purificar. Hebreos 12, 26-27 describe cómo Dios permite que todo lo que puede ser sacudido sea sacudido para que solo lo inquebrantable permanezca. Lo que estamos presenciando podría ser un momento así. Una sacudida divina que remueve lo falso, expone lo oculto y despierta lo dormido. Durante años, Estados Unidos tuvo la reputación de ser un faro, un lugar donde la fe y la libertad caminaban de la mano. Pero ahora, mientras las sombras se extienden sobre sus instituciones y el ruido llena sus calles, esa luz se ha apagado. Y la pregunta que persiste no es solo qué sucederá después, sino quiénes permanecerán en pie cuando se disipe el polvo. En una tranquila tarde de mediados de julio de 2025, ocurrió algo que nadie podría haber previsto, algo que dejaría atónitos y en silencio incluso a los testigos más escépticos. Desde Nebraska hasta Utah, comenzaron a surgir informes que describían no solo patrones o formas en el cielo, sino figuras de aspecto humano, radiantes y en movimiento. Múltiples testigos oculares, sin conexión entre sí y de diferentes regiones, describieron la misma visión. Una forma central, majestuosa y envuelta en un manto de brillo, flanqueada por lo que parecían ser filas de seres alados. Estas figuras no parecían caóticas ni dispersas, se movían en armonía. Flotaban en formación e irradiaban una luz que, según muchos, no se parecía a nada que hubieran visto jamás. La figura central destacaba, no se movía como las demás, flotaba quieta, pero con vida. Un resplandor emanaba de ella, no de su alrededor. Algunos la describieron como una persona de luz, otros, entre lágrimas susurraron, era Jesús. Un testigo, un expiloto militar, declaró, he volado en todo tipo de clima con toda la distorsión de luz que puedas imaginar. Pero esto no era distorsión, era presencia. Se sentía eterno. El evento no duró mucho. En cuestión de minutos, el cielo recuperó su brillo anterior. Los anillos se desvanecieron. Las figuras se desvanecieron. Pero para quienes lo presenciaron, la vida nunca volvería a ser la misma. Lo que le da tanta importancia a este momento no son solo las imágenes, sino la coherencia de los relatos. Distintos idiomas, distintas regiones, distintas visiones del mundo, pero descripciones casi idénticas. Y nada de esto concuerda con ninguna condición atmosférica conocida. En las Escrituras se han registrado momentos similares. En Apocalipsis 1,
El apóstol Juan describe a Jesús glorificado, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y con un cinto dorado alrededor del pecho. Su rostro era como el sol brillando en todo su esplendor. En Mateo 12:30, Jesús mismo dice: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y todos los pueblos de la tierra lamentarán cuando vean al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Podría ser que esta reciente aparición, tan repentina e inexplicable, sea un presagio de esa misma promesa. No la segunda venida en sí, sino un recordatorio divino de que está cerca. Momentos como estos no se dan para el espectáculo, se dan para despertar. En el Antiguo Testamento, antes del juicio, Dios solía enviar una señal final. A veces mediante profetas, a veces mediante sueños y a veces a través del cielo. El propósito siempre era el mismo: llamar a la gente a volver a Él. Quizás eso fue lo que presenciamos, no un espectáculo, sino una llamada, una invitación visible del cielo para recordar lo que muchos han olvidado. Que Él sigue observando, que Él sigue viniendo y que el velo es más delgado de lo que creemos. Aunque el cielo nos esté atrayendo la mirada hacia arriba, algo más profundo está sucediendo en nuestro interior. Estas señales, estas visiones radiantes e interrupciones divinas hacen más que despertar la curiosidad. Dividen corazones, no por violencia ni miedo, sino por decisión. Cada vez que el cielo se revela, se traza una línea espiritual, no entre naciones ni bandos políticos, sino entre quienes creen y quienes rechazan, entre quienes responden con reverencia y quienes pasan de largo con indiferencia, entre quienes dicen, sí, Señor, y quienes susurran, todavía no. Este es el momento de la separación. A lo largo de las Escrituras, Dios siempre ha preservado un remanente. Unos pocos fieles que eligieron la verdad sobre la comodidad, el arrepentimiento sobre la rebelión y el temor del Señor sobre el aplauso de los hombres. Este remanente se está levantando de nuevo en silencio, sin fanfarrias, oran en secreto, ayunan en silencio, acallan el ruido del mundo y sintonizan sus corazones con el cielo. Ellos son quienes se mantendrán firmes cuando otros caigan. El libro de Apocalipsis 3:16 da una seria advertencia: porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Este no es un mensaje para ateos. Es un mensaje para los que están medio despiertos, los que son fieles de forma casual, los que conocen la verdad suficiente para sentirse seguros, pero no tanto como para sentirse rendidos. Y ahora, a medida que el velo se desvanece y las señales se intensifican, el tiempo de la tibieza ha terminado. Hola a todos, bienvenidos al canal Jesús en la Vida, donde encontramos paz y nutrimos nuestra fe en la vida diaria. Un poco sobre nosotros. Nuestro dedicado equipo crea contenido único e inspirador que incluye profundas lecciones de la Biblia, oraciones, testimonios conmovedores y mucho más. Nuestro objetivo es hacer que tu camino de fe sea más significativo y cercano. Producimos nuestros vídeos con las mejores herramientas como Adobe Premiere Pro, After Effects y Photoshop para ofrecerte contenido de alta calidad que te encantará y te ayudará a conectar fácilmente con los mensajes sagrados. Y lo mejor es que formarás parte de la comunidad de Jesús en la Vida, que te brindará energía positiva y ánimo mientras exploramos cada tema juntos. Así que no olvides suscribirte, enriquecer tu alma y traer a tus amigos a este viaje.